Los pasillos estaban vacíos, los pacientes dormían. El anciano conserje se movía silenciosamente en la oscuridad, haciendo su trabajo sin llamar la atención, hasta que un joven doctor notó el descolorido tatuaje en su muñeca. Estas coordenadas era imposible. Solo 3 personas conocían esa operación, y todas habían muerto, o eso creía el mundo. La tormenta azotaba Bogotá esa noche. La lluvia golpeaba las ventanas del Hospital Santa Fe como si quisiera entrar. La luz parpadeaba ocasionalmente, amenazando con sumergir el edificio en la oscuridad. Para la mayoría del personal era solo otra noche de guardia. Para Miguel era el aniversario. 30 años exactos desde aquella noche en los Andes. Don Miguel, así lo llamaba el personal del hospital. Nadie conocía su verdadero nombre. Durante 5 años se había deslizado como un fantasma por los oscuros pasillos del hospital, anunciando su presencia solo con el monótono sonido de su trapeador. Había solicitado específicamente el turno nocturno, menos gente, menos preguntas, menos miradas. Aparentaba tener 65 años, pero sus ojos revelaban más edad, más vida, más muerte. Tenía la espalda encorvada y los hombros débiles. Su mirada siempre estaba dirigida al suelo, como si buscara minas terrestres invisibles, un hábito que nunca había podido abandonar. Su uniforme siempre planchado, su cabello siempre corto y ordenado, como si aún respondiera a un código militar olvidado. Las enfermeras del turno nocturno lo apreciaban porque limpiaba las manchas de sangre sin hacer preguntas. Los médicos apenas notaban su existencia. La administración del hospital estaba satisfecha. Hacía su trabajo perfectamente. Nunca se quejaba. Nunca protestaba por las horas extras. Nunca pedía aumento. Era el empleado perfecto, invisible. Nadie se preguntaba por su historia. Era simplemente el conserje Miguel, invisible, inaudible, olvidable, exactamente como él quería ser. Pero esta noche algo era diferente. Lo sintió al comenzar su turno. Una inquietud que no había experimentado en años. Sus manos temblaron ligeramente mientras preparaba su carrito de limpieza. La radio del hospital anunció la llegada de un helicóptero de emergencia. 4 alpinistas rescatados en los Andes. Hipotermia severa. Congelación. Miguel se detuvo. Su corazón latió con fuerza. Una coincidencia, se dijo a sí mismo. Nada más. Entonces escuchó las coordenadas por el intercomunicador. 4 de 3556 S, 74 de 0451 W. Las mismas coordenadas que llevaba tatuadas en su muñeca. Las mismas coordenadas que habían cambiado su vida hace exactamente 30 años. Las mismas coordenadas que lo habían convertido en un fantasma. Esa noche, mientras limpiaba los pasillos de cirugía, intentando mantener sus pensamientos bajo control, se encontró con el doctor Alejandro Fuentes, llamado para una emergencia. El joven doctor se preparaba apresuradamente para el quirófano. Perdón, dijo el doctor Fuentes, casi chocando con él mientras corría. ¿Quirófano está listo? Miguel asintió con la cabeza sin levantar aún la mirada del suelo. Sí, doctor, está listo. Gracias a Dios, suspiró el doctor. Tenemos 4 alpinistas en condición crítica. Fueron rescatados en... Bueno, no importa. Necesito esterilización completa. Normalmente, Miguel habría asentido y desaparecido. Pero esta noche, las coincidencias eran demasiadas. ¿Los Andes? Preguntó, su voz más firme de lo que cualquiera en el hospital había escuchado jamás. El doctor lo miró sorprendido, como si notara su existencia por primera vez. Sí, ¿cómo lo sabe? Las coordenadas, dijo Miguel. 436 S, 74 451. El doctor Fuentes frunció el ceño. Exactamente. ¿Cómo podría saberlo un...? Se interrumpió, dándose cuenta de que sonaba irrespetuoso. Mientras el doctor Fuentes se ponía la ropa quirúrgica, golpeó su brazo con prisa y sus cosas se esparcieron por el suelo. Miguel acudió inmediatamente a ayudar, recogiendo los materiales dispersos. Gracias, dijo el doctor, tomando su estetoscopio. Fue entonces cuando sucedió.
Cuando Miguel extendió su mano, la manga de su camisa se deslizó ligeramente, revelando el pálido tatuaje en su muñeca. Pequeños números descoloridos, una serie de coordenadas. Los ojos del doctor Fuentes se quedaron inmóviles. Los materiales en su mano cayeron nuevamente al suelo, pero esta vez no le importó. Estas, estas coordenadas, Guatau, dijo con voz temblorosa. Miguel retiró rápidamente su brazo, ajustando la manga de su camisa. No es nada, doctor. No, no. Estas coordenadas, 43556 US 740451 ALU. Las coordenadas exactas del rescate de hoy. ¿Cómo es posible? Miguel guardó silencio, evaluando la situación, calculando riesgos como le habían enseñado décadas atrás. Pero antes de que pudiera responder, el doctor Fuentes continuó, su voz ahora quebrada por la emoción. Esas son las coordenadas de la operación de rescate donde mi padre casi muere, hace 30 años, en los Andes. Miguel levantó la cabeza por primera vez y miró a los ojos del joven doctor. En su mirada había el cansancio de los años, el peso de los secretos y ahora el destello del reconocimiento. ¿Cómo lo sabe?, preguntó. Su voz ya no era la humilde de un conserje. Era una voz llena de autoridad, acostumbrada a dar órdenes, a ser obedecida. Porque mi padre estuvo allí, dijo el doctor Fuentes con voz temblorosa. Mi padre era uno de esos 4 alpinistas. Siempre contaba cómo quedaron atrapados, cómo perdieron la esperanza. Y luego, el equipo de rescate que apareció como un fantasma en la oscuridad. 3 hombres, sin insignias, sin identificación oficial. Un músculo se tensó en el rostro de Miguel. El pasillo del hospital desapareció por un momento. Se encontró nuevamente en esa noche, en medio de la tormenta de nieve, en la cima de los Andes donde la visibilidad era cero, el viento cortante, el frío que penetraba hasta los huesos, los gritos débiles de los alpinistas atrapados. El archivo de la operación era clasificado, dijo Miguel, sin pretender fingir más. Nadie lo sabía, éramos 3. Los otros 2 murieron, completó el doctor Fuentes. Mi padre siempre contaba. Llegaron 3, pero solo 2 regresaron. El tercero se perdió en la tormenta. Un héroe sin nombre ni rostro. Miguel asintió con una amarga sonrisa. No me perdí, simplemente no regresé. Se hizo el silencio en el pasillo. A lo lejos se oían los pitidos de los monitores, los susurros de las enfermeras. Pero para ellos el tiempo se había detenido. ¿Por qué?, preguntó el doctor Fuentes. ¿Por qué no regresó? ¿Por qué aquí, como conserje? Porque esa operación no era oficial, dijo Miguel, bajando la voz. Nuestra entrada a esa área estaba prohibida. Había algo más que alpinistas atrapados allí, algo que el gobierno quería ocultar. El doctor lo miró perplejo. ¿Qué quiere decir? Miguel miró a ambos lados del pasillo, asegurándose de que estaban solos. 30 años de silencio habían forjado en él un hábito difícil de romper. La zona donde sus padres quedaron atrapados estaba restringida, no por el clima, por lo que habían encontrado allí. ¿Qué habían encontrado?, preguntó el doctor Fuentes, completamente absorto en la revelación. Una instalación subterránea de la Guerra Fría, armas biológicas, experimentos, cosas que nunca deberían haber visto, cosas que fotografiaron. Los ojos del doctor Fuentes se abrieron con asombro. Mi padre nunca mencionó porque le hicieron olvidar, dijo Miguel. Todos ellos fueron tratados, hipnosis, drogas experimentales. Se llevaron sus recuerdos de lo que vieron, pero sabían que habían visto algo. Esa sensación nunca los abandonó, ¿verdad? El doctor Fuentes asintió lentamente, recordando las pesadillas recurrentes de su padre, los episodios de ansiedad inexplicables, su miedo irracional a ciertos sonidos. Nuestro comandante nos envió extraoficialmente. Si éramos capturados, el gobierno negaría nuestra existencia. Si teníamos éxito, nadie lo sabría jamás. Rescatamos a los 4 alpinistas. Mis compañeros los llevaron de regreso. ¿Y usted? Yo me quedé para destruir la evidencia.
para sellar la instalación, pero vi demasiado. Supe demasiado. No podía volver sin convertirme en un riesgo, así que morí esa noche, oficialmente. ¿Qué hizo después? Sobreviví. Cambié mi nombre, mi apariencia. Me convertí en un fantasma. He vivido en las sombras durante 30 años. Trabajos anónimos, sin contacto con mi familia, sin amigos cercanos, nada que pudiera vincularme con quien fui. Pero conservó el tatuaje, señaló el doctor Fuentes. Miguel miró su muñeca con una mezcla de tristeza y orgullo, para no olvidar, para recordarme por qué lo sacrifiqué todo. En ese momento, una enfermera apareció apresuradamente desde el final del pasillo. Doctor Fuentes, estamos perdiendo al paciente número 3. Necesitamos cirugía inmediata. El doctor se sobresaltó, pero antes de irse, agarró firmemente el hombro de Miguel. Esta conversación no termina aquí. Tengo que saber más. Mi padre nunca encontró paz. Quizás ahora entiendo por qué. Miguel asintió. Hay más, mucho más. Pero primero, salve a esos alpinistas. No me iré a ninguna parte, prometió el doctor Fuentes mientras corría hacia el quirófano. Mientras Miguel observaba al doctor alejarse, sintió por primera vez en años que un peso se levantaba de su pecho. Volvió a su trapeador, pero ya no era el mismo hombre. Su espalda un poco más erguida, su mirada un poco más alta, como si el fantasma estuviera recuperando sustancia. La operación fue larga y compleja. Miguel se mantuvo cerca, limpiando obsesivamente el mismo tramo de pasillo, algo que nunca hacía. Su mente vagaba entre el presente y aquel fatídico día en los Andes. Recordó la instalación subterránea, las cámaras frigoríficas, los contenedores etiquetados en ruso, los documentos que fotografió antes de destruir. El peso de los alpinistas inconscientes mientras los cargaba uno por uno hasta el punto de extracción. Y luego su decisión de regresar, de asegurarse de que nadie más tropezara con ese horror congelado. Recordó cómo había colocado las cargas explosivas, cómo había sellado la entrada, cómo había borrado ese lugar de la faz de la tierra, y luego cómo había desaparecido él mismo, sabiendo que sabía demasiado para vivir normalmente. 8 horas después, el doctor Fuentes emergió del quirófano, exhausto pero victorioso. Sus ojos buscaron inmediatamente a Miguel, como si temiera que hubiera desaparecido nuevamente. Todos sobrevivieron, anunció, al igual que hace 30 años. Miguel asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. La historia se repite. No exactamente, dijo el doctor Fuentes acercándose. Esta vez nadie desaparecerá. Doctor, necesito mostrarle algo, en privado. Miguel siguió al médico hasta una pequeña oficina al final del pasillo. El doctor Fuentes cerró la puerta y sacó una tableta de su maletín. Hace 2 semanas, el gobierno desclasificó archivos de operaciones encubiertas de los años 90, explicó, navegando por la pantalla. Mi padre estaba obsesionado con lo que le había pasado. Dedicó años a investigar, a presentar solicitudes de información, a buscar respuestas. Murió sin encontrarlas, pero yo continué su búsqueda. Miguel observaba en silencio, su corazón acelerándose. Este documento, continuó el doctor Fuentes, mostrándole la pantalla, confirma la existencia de la Operación Cóndor Blanco, una misión no autorizada para rescatar alpinistas civiles y destruir una instalación soviética abandonada en los Andes. Miguel miró la pantalla con incredulidad. Su misión, su secreto, ahora expuesto en texto oficial. 3 agentes fueron enviados, leyó el doctor Fuentes. 2 regresaron. El tercero, Mayor Javier Mendoza, fue reportado como caído en acción. Pero aquí está lo importante. En la desclasificación, se revela que Mendoza no murió. Desapareció voluntariamente tras descubrir que la instalación contenía no solo armas biológicas soviéticas, sino también evidencia de experimentos colombianos. Experimentos autorizados por figuras que aún hoy ocupan posiciones de poder. Miguel palideció. ¿Cómo tienen esta información? Nadie sabía esto. Nadie. Su diario,
respondió el doctor Fuentes. Lo dejó en un depósito bancario con instrucciones de abrirlo 30 años después, si no reclamaba el contenido personalmente. Mi diario. Miguel recordó el pequeño cuaderno donde había documentado todo: su seguro de vida, su venganza póstuma si algo le sucedía. Nunca pensé que sobreviviría tanto tiempo. No solo sobrevivió, dijo el doctor Fuentes, sino que provocó un terremoto político. 5 ministros renunciaron la semana pasada. Hay investigaciones en curso. Y hay algo más. Deslizó el dedo por la pantalla hasta otra sección del documento. El gobierno reconoce oficialmente la valentía del mayor Mendoza y revoca todas las acusaciones de deserción y traición. Se le otorga la Orden de Boyacá y se le restituyen todos sus derechos, beneficios y honores militares. Miguel se dejó caer en una silla, abrumado. 30 años viviendo como una sombra. Y ahora, de repente, la luz. «Hay más», dijo el doctor Fuentes, su voz ahora temblorosa. Los 4 alpinistas rescatados aquel día. Uno de ellos era mi padre, Eduardo Fuentes. Otro era Carlos Mendoza, su hijo. Miguel levantó la mirada. Shock puro en sus ojos. «¿Mi hijo? Imposible». Él estaba en Medellín, con su madre. Según los registros, se unió a una expedición de última hora. No estaba en la lista original. No hubo tiempo de notificar a los familiares. Carlos, el nombre de su hijo, que no había pronunciado en décadas, salió como un suspiro. «¿Está vivo? ¿Dónde está?». El doctor Fuentes miró hacia la puerta. Esa es la parte más increíble de esta historia. Cuando vi las coordenadas en su muñeca, recordé algo que mi padre me contó hace años, que el día que regresó del hospital, tras ser rescatado, se encontró con otro de los sobrevivientes, Carlos Mendoza. Hablaron sobre el rescate, sobre el misterioso tercer rescatista que nunca regresó. Carlos juró encontrarlo algún día, para agradecerle por salvar sus vidas. Miguel sentía que el aire le faltaba. «Mi hijo me buscó durante 30 años», confirmó el doctor Fuentes. Se unió al ejército siguiendo sus pasos. Luego a servicios de inteligencia. Dedicó su vida a encontrarlo. «¿Y lo logró?», preguntó Miguel, temiendo y esperando la respuesta a la vez. El doctor Fuentes sonrió. «Los alpinistas que rescatamos hoy. El paciente número 3, el que casi perdemos, es Carlos Mendoza». Miguel se puso de pie tan rápido que casi derribó la silla. «¿Mi hijo está aquí? ¿Ahora?». «Está recuperándose. Despertará pronto». El doctor Fuentes hizo una pausa. «Hay algo más que debes saber. Él también tiene un tatuaje con esas coordenadas. Y no fue coincidencia que estuvieran allí hoy. Era una expedición conmemorativa para marcar el aniversario de su rescate, para honrar al hombre que los salvó y desapareció». Las piernas de Miguel temblaron. El doctor y los oficiales inmediatamente lo sujetaron por los brazos. «¿Cómo me encontraron?», preguntó, su voz convirtiéndose en un susurro. El doctor Fuentes sonrió. «A veces la vida nos lleva exactamente donde debemos estar. Cuando mi padre murió, me dejó una carta. Me pidió que continuara buscando. Hace un mes, cruzando bases de datos de empleados hospitalarios con veteranos desaparecidos, encontré una posible coincidencia. Un conserje en este hospital, cuya edad y descripción física coincidían, no estaba seguro, hasta que vi su tatuaje. ¿Usted sabía quién era yo antes de esta noche? Lo sospechaba, pero necesitaba confirmarlo. Y entonces, como por designio divino, ocurrió este nuevo accidente en las mismas coordenadas, el mismo día del aniversario, y usted estaba aquí». Miguel se llevó la mano a la boca. «Mi hijo, Carlos, está despertando ahora y quiere ver a su padre». El pasillo del hospital se sumió nuevamente en el silencio. El hombre, que había borrado las huellas de otros durante años, estaba siguiendo sus propias huellas de regreso a su familia. Mientras apoyaba su trapeador contra la pared, ya no sentía un peso en sus hombros, sino orgullo. «¿Sabes, doctor?», dijo Miguel, mientras caminaban hacia la unidad de cuidados intensivos. «Algunas coordenadas te llevan a casa. Las que los salvaron hace 30 años,
hoy me salvaron a mí. Cuando se abrió la puerta de la UCI, los ojos del hombre en la cama se llenaron de reconocimiento y asombro al ver al anciano conserje frente a él. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y los mismos ojos penetrantes de su padre. Un tatuaje idéntico marcaba su muñeca. «Papá», susurró, su voz ronca por la intubación reciente. Miguel se acercó lentamente, como si temiera que la escena se desvaneciera. Tomó la mano de su hijo, sus dedos trazando el tatuaje de las coordenadas. «Carlos», dijo simplemente, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas curtidas. «Te encontré», dijo Carlos, apretando la mano de su padre. «Después de todo este tiempo, te encontré». «No», corrigió Miguel suavemente. «Nos encontramos, en las mismas coordenadas, como si el destino cerrara un círculo». Detrás de ellos, el doctor Fuentes observaba en silencio, pensando en su propio padre, en cómo habría dado todo por presenciar este momento. «La instalación», dijo Carlos de repente, «la volvieron a abrir. Por eso estábamos allí. Recibimos informes de actividad. Alguien está continuando los experimentos». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Imposible. Lo destruí todo». «No todo, padre. Encontraron algo. Algo que cambió a nuestros compañeros. Por eso tuvimos el accidente. No fue el clima. Fue algo más». El doctor Fuentes se acercó, alarmado. «¿Qué quieres decir?» «Los otros alpinistas están estables, pero tienen síntomas extraños. Alucinaciones, episodios de fuerza sobrehumana, seguidos de colapso total». Miguel cerró los ojos, recordando los documentos que había fotografiado. El proyecto Cóndor Blanco no era solo el nombre de nuestra operación, era el nombre del experimento soviético, un suero diseñado para crear soldados capaces de sobrevivir en condiciones extremas. «Los contenedores que vimos», continuó Carlos, «algunos estaban abiertos, vacíos. Debemos aislarlos», dijo Miguel con urgencia, «a todos ellos y a cualquiera que haya tenido contacto directo». «Ya es tarde», respondió Carlos, su voz débil pero decidida. «El helicóptero que nos trajo». La tripulación comenzó a mostrar síntomas durante el vuelo. Ahora están en el hospital, dispersos. Los tres hombres se miraron, la gravedad de la situación hundiéndose en ellos como un peso físico. 30 años, dijo Miguel finalmente. 30 años huyendo de un secreto, solo para que me encuentre nuevamente. Pero esta vez no huiré. Esta vez lo enfrentaremos juntos. Mientras el doctor Fuentes salía apresuradamente para alertar a las autoridades, padre e hijo permanecieron unidos por el vínculo de sus idénticos tatuajes, por las coordenadas que habían definido sus vidas, y por el nuevo desafío que se avecinaba. Algunos secretos no permanecen enterrados. Algunas misiones nunca terminan realmente. Y algunos héroes, incluso después de décadas en las sombras, encuentran un nuevo propósito cuando más se les necesita. Años después, en los pasillos del mismo hospital, el doctor Fuentes, ahora director del Centro Nacional de Contención Biológica, siempre cuenta la misma historia a los nuevos reclutas mientras les muestra la fotografía en la entrada. Cada persona tiene una historia, y a veces las personas que parecen más ordinarias son los héroes de las historias más extraordinarias. A veces, el conserje que limpia los pasillos es quien salvará al mundo. En la fotografía, el mayor Javier Mendoza y su hijo, el coronel Carlos Mendoza, reciben medallas en una ceremonia clasificada, flanqueados por el doctor Alejandro Fuentes. Debajo, una sola serie de coordenadas: 435 Incon 56S, 74 de G04 51. Veo, el punto que cambió la vida de algunas personas, salvó la de otras, y casi desencadenó una catástrofe global. Porque algunas historias no terminan con un rescate. A veces, apenas comienzan. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos como este. Publicamos nuevas historias que revelan héroes olvidados y momentos extraordinarios en vidas aparentemente ordinarias. ¿Conoces a alguien con una historia similar? ¿Alguna vez te has encontrado con un héroe anónimo o has descubierto que alguien a quien conocías guardaba un pasado extraordinario? Comparte tu experiencia en los comentarios.
Y dinos, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Nos encanta conectar con nuestra audiencia en todo el mundo hispanohablante. Si quieres conocer qué sucedió después con el mayor Mendoza y su hijo, y cómo enfrentaron la amenaza biológica desatada en el hospital, asegúrate de activar las notificaciones para no perderte la segunda parte de esta impactante historia. Hasta la próxima.